viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Estamos en contacto ya con Maricruz Antonín, la tecnóloga de Servicio Proyecto Lavado Fronteras. ¿Estás ahí, Maricruz? Hola, sí, ¿cómo te vas? Hola, Maricruz. ¿Cómo anda? Bueno, la verdad es que es una entrevista que a mí me interesa muchísimo. Yo te conocí muy obviamente y he probado, creo, el Malbec que probé ese día, ¿no? Sí, el Malbec natural. Claro, vos tenés ¿cuántos son los vinos naturales que haces ahí en Colombia? Son 4 variedades diferentes. Claro, Las 4 variedades que tenemos plantadas en el viñedo. Maravilloso. Nada, contanos primero del proyecto, cómo empieza, dónde está ubicado, y después ya seguramente te desbordaremos en por lo menos tengo muchas preguntas que hacerte. Bueno, Bodegas Fronteras es un proyecto de inversiones griegas, que se llama Constantinos Fronteras y por eso el nombre de la bodega. Este proyecto nace entre el 2004 y el 2005. Constantino es amante de los vinos y quería financiar la bodega en Mendoza, en su caso de Argentina, por eso la decisión de invertir en Argentina. Porque vino Mendoza, se quedó enamorado del lugar y bueno, y se decidió por hacer la bodega. En el principio Constantino quería hacer vinos que hablaran de Mendoza, del lugar, del terruño. Entonces, bueno, de la mano de Pano Fulis, que es nuestro asesor enológico, yo trabajo con él desde el principio, decidieron hacerlo de forma orgánica y dinámica porque desde nuestro punto de vista es la única forma de hacer vinos que realmente hablen del lugar. Esa es la idea principal de la bodega. Y eso es para lo que trabajamos todos los días. Bien. Maricruz, Carolina Pavichevich te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, Fronteras se define como una bodega precisamente orgánica, biodinámica y creadora del primer Malbec natural de Argentina. ¿Cuál es a ver, corregime si no es así, es el primer Malbec natural? Mira, en realidad no sé si esta crinita hizo algo antes, para ser honesta, porque la verdad que no me mentir, sí fuimos como que me parece que somos los que más volumen hacemos hoy en día. Pero sí nosotros empezamos en el 2017 a modo de ensayo y con 2.500 botellas hoy estamos haciendo solamente de Malbec natural 42 mililitros. Y el objetivo de la bodega en sí, que también lo van de cómo vienen las genéticas de fermentación y las condiciones climáticas, es tratar de fermentar la mayor cantidad de los vinos sin sulfitos. La presentación que pasó hicimos el 80% de la uva que hizo la bodega sin sulfitos. Bueno, justamente mi pregunta apuntaba primero, ¿la bodega se ubica exactamente dónde? Nosotros estamos ubicados en Pedriel Este, al margen sur del río Mendoza. Bien. ¿Y cuál es tu definición personal de un vino natural y qué lo diferencia de otros vinos de la bodega? Es para la audiencia, nosotros tenemos una audiencia muy adentrada en los temas. En realidad, hoy lamentablemente la palabra natural por un lado está desprestigiada porque todo el mundo dice que los vinos son todos naturales, porque los vinos son el resultado de la fermentación de los azúcares de la uva, y eso es verdad. La diferencia es que nosotros trabajamos primero y principal con levaduras indígenas, con las levaduras que vienen en el viñedo y que esas levaduras van a cambiar todos los años, o sea, la proporción y la característica de la levadura va a cambiar dependiendo de las condiciones climáticas del año, por lo menos esa es nuestra experiencia. Y después que al no agregar sulfitos durante la fermentación, nosotros lo que hacemos es que justamente todos los microorganismos de ese viñedo de ese año fermentan. Entonces, tenemos una expresión muy auténtica de lo que es el viñedo. Y en nuestra experiencia lo que hemos notado es que teniendo la misma uva, cosechar el mismo momento, y un tanque fermentado con sulfitos y otro sin sulfitos, el que no tiene sulfitos, el que se fermenta sin sulfitos, es un vino más expresivo,
según el viñedo es mucho más floral, la verdad que el color es otra intensidad, los sabores también. Entonces, la verdad que para mí eso es un vino natural, pero sobre todo fermentado sin sulfitos agregados y con laurel. Y obviamente de viñedos orgánicos. Esa es nuestra definición. Lo que pasa es que hoy no existe una definición de viñedo natural. Por eso la palabra que usamos cardiario habla de baja intervención. Lo importante es que la escala de los vinos naturales sea algo muy manejable, porque me imagino que para los vinos naturales tenés que tener un cuidado muy minucioso desde el viñedo hasta, me imagino, el trayecto, ¿no? Desde el viñedo hasta la bodega, tiene que ser un punto muy álgido, ¿no? Lo importante es que la escala de lo que se produzca sea algo muy manejable para que todo eso salga sin defectos y salga perfecto. Mira, la verdad es que lo que nosotros principalmente buscamos es uvas muy sanas. Sí. Hemos notado que por ahí en años muy calurosos y secos hay más problemas de fermentación, y los años húmedos y frescos son mucho más fáciles. Obviamente cuando aumentas en escala es un desafío, porque a medida que empezás a tener más vino en la bodega tenés más contaminación microbiológica, o sea, porque tenés más bichos dando vueltas por la fermentación, qué sé yo. Es algo en lo que nosotros estamos poniendo mucha cabeza y que estamos tratando de ser más metalistas en la fermentación, estamos contando levaduras durante la fermentación, estamos tratando de entender cuán importante es la nutrición, el oxígeno, o sea, para tratar de ir afinando todas las partes del proceso y tratar de minimizar los errores. Si tenemos errores y algún tanque de las vías, sí, que antes, como ya estamos muy acostumbrados, si vemos que se está parando algo, o empezamos a buscar un tanque para practicarlo, si vemos que a veces ya ponemos en lío, entonces siempre cuando apuntamos a hacer el vino natural, siempre tenemos en cuenta un volumen más por la duda de que alguno de los tanques no debe que pagarlo antes de que se define. En cuanto a las certificaciones, ¿no? La bodega tiene certificación orgánica, están buscando la biodinámica, ¿puede ser? La biodinámica es la tenemos la vegana también. Ok. ¿No? Sí, la vegana. La biodinámica la tenemos haciendo todo. Pero más allá de los sellos, ¿en qué prácticas concretas se nota este compromiso biodinámico en el día a día que hace? Mira, yo siempre digo, en la bodega es el uso de levaduras indígenas, básicamente, estamos limitados en la edición de ácido tartárico, que quisiera nosotros que nos cuidamos en la edición de ácido tartárico por el tema de la certificación, sino que realmente nosotros creemos que cuando vos agregas mucho ácido tartárico al vino para acidificar, terminás desbalanceando el mosto y el vino. Entonces esas son las cosas por ahí más importantes. A mí me parece que la parte de la agricultura biodinámica es muchísimo más importante en el viñedo, nos llama a prestar más atención a la biodiversidad, a tratar de trabajar con los servicios agroecosistémicos que nos da el viñedo, con los insectos que nosotros promovemos que se desarrollen para que nos den un equilibrio, tratar de tener un ecosistema mucho más biodiverso para que sea más resiliente. La verdad que, nada, si me pongo a hablar de todas las cosas que son en el viñedo, la verdad que son un montón de cosas y que cada una es un granito de arena, sino que no, o sea, nosotros cuando tenemos un problema no buscamos atacar ese problema con una sola forma, sino que tratamos de tener pequeños esfuerzos de diferentes aspectos. A ver, dos cosas que quería preguntar, pero una era con todas las levaduras indígenas, ¿no? Pues ustedes, digamos, por los tipos de vinos que haces, obviamente van a una mínima intervención de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema para la fermentación? A ver, ¿no te pasa que alguna vez empieza más tarde, o en arranque tardío de la fermentación, una cosa así, o alguno se hace para prevenir un arranque tardío o interrupciones en la fermentación, ¿no? Pensando que una levadura seleccionada, que lo lo pones, es más fácil de controlar en el sentido que ya lo tenés estudiado, ¿no? Para las levaduras indígenas, imagino que es un poco más una sorpresa todos los años. Sí, primero y principal, lo de la intervención no es mínima, nosotros miramos todo el tiempo, nosotros los miramos 3 veces al día, los miramos al microscopio, los analizamos, los seguimos, o sea que la intervención, esto de baja intervención es baja intervención de insumos, pero no de trabajo.
piensa que hacer vino natural es meterlo en un tanque, cerrarlo y que se haga solo, un lindo vinagre natural van a hacer. Tal cual. La verdad que los vinos naturales tienen un montón de cabezas. Nosotros en realidad, para asegurarnos de empezar una buena fermentación, para nosotros lo más importante es que apenas metemos la uva, al otro día ya esté fermentando el vino. Entonces, para asegurarnos eso, porque si vos lo dejas a la uva en el tanque, quizás te demorás 3, 4, 5 días. ¿Cuántas fermentaciones tenés iniciadas en la bodega? Sí. Pero la primera siempre obviamente es la más difícil. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una primera cosecha de uva, unos 140 kilos de uva, y en realidad esto después de mucho tiempo lo que hacemos es todo el tiempo somos unos productores compulsivos de pie de cuba. Todos los días estamos haciendo un nuevo pie de cuba con uva. Entonces en esa uva, en la que sí buscamos tener un bajo pH, siempre nos gusta tener menos de 3,20 o 3, ahí buscamos, ahí sí agregamos anhídrido para hacer una selección en esos 140 kilos de uva. Hoy en día estamos haciendo uso del microscopio para contar a ver cuánto tiene ese pie de cuba. Un buen pie de cuba para nosotros tiene que tener 1 por día de 8, por lo menos eso es lo que nos da unos resultados. Y con eso podemos usar un 1, 2 o 3%, a veces hasta 5%, de ese volumen para el volumen del tanque. Y con eso iniciamos todos los días esta fermentación. Entonces, uva que entra en la bodega, esa misma noche se le pone pie de cuba, se le hace un remontaje y el otro día ojalá que esté fermentando. Y ahí empezamos a monitorear también la cantidad de levaduras que tenemos, como buenas cinéticas. Yo siempre digo que una buena fermentación es la que va bajando un mole por día. Por lo general empezamos a prestar mucha atención en el último tercio de la fermentación, no se va ralentizando, porque si se va ralentizando es cuando por ahí podemos llegar a tener problemas. Si vemos que se va anulando, ahí empezamos a buscar alguno de los tanques que esté con buen ritmo y hacemos como repiques, como que lo pasamos por los brazos del tanque bueno. Por eso te digo que la intervención, o sea, estamos todo el tiempo mirando controlando un trato, intentándole comer, que van a bajar al ritmo que queremos. Está bueno que lo entiendo, claro, de ese lado. Pero lo que tú dices también, pero es una tarea que ustedes, donde una de las actividades es que no se le agregan cosas y no se le meten insumos externos a la uva. Pero es verdad que la intervención humana, en el sentido que hay que hacer, hay que tener muchísimo más cuidado cuando hacemos bien estas características, ¿no? Y sobre esto de la fermentación, la pregunta, porque yo sé que hay algunas bodegas naturales que lo que hacen es como criar sus propias levaduras indígenas, pero yo no sé si me entiendes, como que las levaduras que tuvieron un año, por decirlo de alguna manera, las van retirando, las van criando, pero esas terminan siendo como, no sé si natural o no, pero sí terminan siendo como levaduras de la añada anterior, no sé, terminan siendo levaduras de la añada. En realidad, a mí lo que no me gusta es que perder el efecto año. Claro, esto es algo que no lo tenemos comprobado y es algo que queremos hacer con biodinámicos, con esta parte. Justamente queremos ver si nosotros sí vemos que por ahí en años secos y cálidos tenemos como fermentaciones diferentes, inicio pensamos en el ataque de bacterias. Entonces lo que queremos ver es realmente si las condiciones climáticas de lo que estimamos que sí, si es más cálido y eso, queremos ver si afectan la proporción de levaduras o el tipo de levadura. Y la verdad que por ahí nosotros sentimos que vos perdés el efecto año una levadura tradicional. Como que al final terminás homogenizando, que es lo que no queremos. Nosotros, o sea, porque al final terminamos dando siempre la misma levadura todos los años. Eso es lo que no queremos. No queremos homogenizar, queremos que esta red la robo siempre a la Facu una mención porque me parece que es muy significativa. Un vino natural él siempre dice que es una foto instantánea todo lo que pasa en el año. Y para mí un vino natural tiene la capacidad de contarte lo que pasa en el año. Y eso me parece que es lo lindo y el desafío. Tremendo proceso. Bueno, en una entrevista, obviamente. En una entrevista vos definiste que lo que más disfrutás de tu trabajo es caminar por la finca, la adrenalina de la cosecha. ¿Tenés algún momento especial en el viñedo que haya definido el carácter de tu vino o que te haya inspirado para ir por ese lado, por algún lado en especial? No sé si definir el carácter del vino. A mí, por lo general, me gustan los vinos frescos, con buena acidez, que una cosa invita a tomar a la otra. O sea, no me gustan que sean tan dulces, me gustan que sean más elegantes en la boca, no tan concentrados. Y como momento especial, yo
siempre digo que una de las cosas que más me gusta cuando en el viñedo es cuando aplicamos los preparados biodinámicos. Y no por el hecho del preparado en sí, pero sí tiene, no sé, por lo menos en mí es mi sensación que cuando estoy aplicando los preparados es como que voy caminando con la finca, aplicando el preparado y realmente pensando en qué más se puede hacer, sigo siempre, digo, mirando sin apuro, mirando sin buscar el problema, sino como disfrutando el camino por el viñedo. Incluso, estuve atando el viñedo con el encargado así que les decía, no les conviene que vengan a hablar los sábados porque no me suena el teléfono, entonces se empiezan a ocurrir cosas. Pero bueno, yo creo que esas son las cosas que más disfruto. Como siempre digo que la cosecha la disfruto más trabajar durante los sábados y los domingos que durante la semana, porque durante la semana trabajo mucho y el sábado y el domingo es cuando tienes tiempo tranquila para probar los vinos, para hacer un remontaje y sentir lo que está pasando en esa fermentación. Es como que te bajas de la camioneta y tenés la experiencia de estar ahí en directa. Bueno, una cosa que me parece que estaría interesante a aclarar, vos lo dices, no se agregan sulfitos, pero se trabaja con los sulfitos propios de la fermentación. Bueno. ¿En los vinos naturales? Sí. No, en los vinos naturales no se agregan sulfitos según el tipo de levadura que fermente ese año van a ser la cantidad de sulfitos totales, porque no se generan los sulfitos libres, sulfitos totales que vas a tener en el vino. Si vos lees la bibliografía te dice que puedes tener hasta 80, nunca eso me ha pasado. Lo máximo que he tenido en un vino natural son 10. Bueno, totales. Bastante lejos, digamos. Claro, yo por eso digo, no sé dónde la habrá sacado la bibliografía, pero la verdad que yo desde el 2017 que hago estos vinos nunca he tenido más de 10. Bien, te quería preguntar, porque una de las, al menos estoy hablando de en Francia y en España, en esta historia de las cervezas naturales es muy importante el uso del racimo entero, ¿no? Muchas veces en las huertitas. Mira, para mí en realidad el racimo entero es un problema. Nosotros usamos racimo entero, pero siempre son, porque vos cuando usas un porcentaje de racimo entero, por lo general, cuando vas a prensar esos granos que tienen racimo entero, tienen más azúcar, es como que va más lenta la fermentación ahí adentro. Entonces, por lo general, son fermentaciones más riesgosas. Por ahí, la frase esa viene de que vos, o sea, que yo sí, por ejemplo, uso el racimo entero en el pie de cuba, pero como es una cantidad muy poquitita y nosotros lo pisamos muy bien, nos aseguramos de romper bien esa bala. Cuando vas a volúmenes más grandes y por ahí es más difícil ponerlo todo. O sea, no sé a qué se refiere, si se refiere a que haces una carbónica o dejando el racimo sin lastimarlo. Para mí es muy importante que se rompa la bala para que toda la fermentación se haga a París y no que te queden esas partes con más azúcar. Después es más difícil de seguir fermentando. Claro, más por el uso de raspón, decía. Pero bueno, el uso del raspón sí puede ser porque obviamente es mayor cantidad. Nosotros usamos para el pie de cuba porque por lo general se dice, se piensa que hay mayor población de levadura. Pero no sé, la verdad que no está comprobado. Bueno, ¿qué tal si pasamos a hablar de los vinos en sí? Contanos las líneas del vino, el portfolio, contanos los estilos, contanos todo. Bueno, en realidad en Bodegas Cantinas empezamos con una línea que es una línea joven, que son vinos que hablan un poco de la variedad, que lo que tratamos es que sean una expresión auténtica de esa variedad, y ahí tenemos un rosado, un torrontés y un malbec, y tenemos una criolla también. Después pasamos a la línea naturales, donde son 4 variedades de orgánico que tienen rote entre el y malbec, que son las 4 variedades distintas que tenemos plantadas en nuestro viñedo, y que la idea de hacerlas naturales en un principio era un poco también entender el potencial que tenía esa variedad en ese lugar. Y después tenemos un naranjo, que es un corte de 3 variedades, Ferroté, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Y después pasamos a la línea Explore, que volvemos a repetir las variedades en natural, pero ahí sí, yo siempre digo que la línea Explore se llama Explore porque nosotros es como que todavía seguimos buscando la vueltita de rosca. En los Malbec, por ejemplo, hemos empezado ya desde el 2021 a buscar diferentes bandas, a tratar de combinarlos, en el Valle del Grupo con Mendoza, con Cepillo, a tratar de ver el equilibrio en esos bandas. Y después tenemos nuestra línea de Icono, que es el Reserva, que es un corte entre nuestro viñedo de Luján. Al principio era 100% nuestro viñedo de Luján, pero hoy es un corte nuestro viñedo de Luján con una uva que sacamos de Guantanamo. Y
Y lo más alto de la que tenemos en la línea, que todavía no sale en el mercado interno y tenemos muy poquitas botellas todavía en la calle, que está la mayoría en la bodega, se llama Frontier Soda. Esta es una edición especial que solamente sale cuando logramos fermentar el viñedo de Luján, que es un viñedo viejo, sin sulfitos agregados y se mantiene sin sulfitos hasta el fraccionamiento. Y es un vino que pasa añeja durante todo el año y a fin del año se desembotella. Y eso hasta ahora hemos sacado solamente 2 cosetas, porque no sale todo el año. Bueno, se habla como una especie de boom, si queremos, no sé, estoy buscando una palabra más actual, de los vinos orgánicos en Argentina. ¿Observas una evolución similar en la demanda de los vinos naturales? ¿O qué tipo de consumidor lo elegiría? Mira, en realidad yo creo que el vino natural hoy está sufriendo lo que sufrió el vino orgánico al inicio. Al principio, cuando salieron los vinos orgánicos, la gente los reconocía como vinos de mala calidad, porque al principio estaban mal hechos. Y hoy el vino natural pasó eso. O sea, el vino natural era sinónimo de vino funky, el vino con defecto. La gente al principio le copaba, hoy nos pasa que la gente ya no acepta más el defecto, no quiere más tomar vino feo, como no sea natural. Entonces, otra vez le pusieron la etiqueta de si el vino natural está feo. Entonces, creo que hoy está sufriendo eso el vino natural y va a haber una limpieza de todos los vinos naturales que harán los vinos que se hacen bien y que no tienen defecto, y después volverán a posicionarse como vino orgánico. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la bodega y una serie de vino y un tipo de vino que está rico para ser natural. Y yo decía, ¿qué tiene que ver? Está rico para ser orgánico, en realidad. Yo creo que hoy el vino natural está pasando por eso. Estaba siendo bastardeado por todos los vinos feos y mal hechos que estuvieron en el mercado, porque la excusa era, bueno, si quieren ser tan importa porque es natural, y eso, ¿no? Y bueno, y vamos a tener que pasar por eso para volver a repetir como le pasó a la marca orgánico. Bueno, con los naturales, ¿cuál es el defecto que es el defecto más común que hay en los vinos naturales, quiero decir, que se encuentra en los vinos naturales? Y si hay algo dentro de los vinos naturales que algunos los puedan percibir como un defecto y que quizás sea más una característica del vino que otra cosa. No, en realidad, un vino natural no tiene que tener defectos. Si tiene defectos, pues está mal hecho. Sí, claro. El defecto que hoy acarrean los vinos naturales, que son los vinos por el no uso del inglés sulfuroso, es la Mauzy o el ratón, para definir. La Mauzy en inglés, se dice en francés, sino que le decimos ratón, que es un defecto que es producido por bacterias plásticas y que en realidad no es de olfato, si son nativos porque está muy destruido, y es que cuando se actúa con el pH, cuando se combina con un pH alcalino, es más, cuando se combina piel y se siente. Y ese efecto es el que puede llegar a salir en un vino natural si no está hecho correctamente. Y después, que a mí no me ha pasado nunca todavía por suerte, porque obviamente no hago mucho blanco, hago mucho tinto. En Francia está la grasa, que es que no se podría decir que lo hizo, pero sí son los 2 defectos que aparecen en los vinos naturales. Que lo que nosotros estamos tratando de estudiar y entender, hoy en día cuando agarras bibliografía no lees nada sobre antibióticos, la verdad. Estamos tratando de entender cómo evitarla o lo que sí hemos visto, nosotros hemos tenido obviamente estudios que hemos tratado con muchas de las antibióticos que aparecen, pero sí hemos visto que con la reducción, con el cerrado, arrastrándolo con borras, lo hemos podido en algunas partes tratar y sacar. Obviamente después no se correcta con el vídeo y no va natural o caliente. Ok. Bueno, yo también estaba leyendo que en otra entrevista dijiste que el vino tiene que estar rico y nada más. O sea, prefiriendo vinos jóvenes y frescos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se logra ese equilibrio entre la filosofía de la frescura y la complejidad que buscan los vinos de alta gama, por ejemplo? Mira, en realidad yo siempre digo que primero, y esto lo digo con el vino y con la comida y con el pan y demás amores que se han puesto tan de moda, que son mismo comida natural. Yo siempre digo que primero tiene que estar rico y después lo tomas natural. Si no está rico, no puede salir como natural. Nosotros en realidad, lo más importante que miramos nosotros para cosechar y para
precisamente trabajar con buena acidez natural. Entonces, buscamos cosechar muy temprano. O sea, no miro la concentración de azúcar, sino miro cómo va subiendo el pH o va bajando la acidez total. Esos son nuestros puntos. Y yo creo que, o sea, por lo menos es lo que marca el estilo de los vinos de cantinas hoy, o el hilo conductor entre todas las líneas, es que respetamos mucho esa acidez, esa frescura, y además respetamos mucho la fruta. Tratamos de que no sean vinos sobremaduros, que no sean cansadores, que no estén tapados de madera. Eso es un poco lo que nosotros buscamos. Y para mí, trabajar con acidez natural es muy importante. A mí me pasa, como luego trabajo con acidez natural, o le veo muy poco ácido, cuando siento un vino fuera de maduro y que está muy así, es como que lo siento desbalanceado y me doy cuenta de la corrección. Por el tema de las crianzas o de los recipientes, ¿no? Quizás donde hacen fermentación. El tema de madera, ¿usan madera? ¿Qué tipo de madera? ¿Qué recipientes se usan para algún tipo de crianza? Yo hablo puntualmente de los naturales, ¿verdad? No, los naturales no los criamos porque nosotros debemos respetar la fruta. Perfecto. Nosotros nos fermentamos todo en acero inoxidable porque para nosotros es muy importante estar seguro de que la superficie está bien limpia para evitar contaminaciones. Y desde el año pasado hemos empezado a trabajar con huevos de cemento, pero todavía nuestra idea es, por ejemplo, SODE 2025 que se salió y ya no quedamos, se añejó en huevo de cemento. Pero yo todavía no hemos usado esa superficie para fermentar y no creo que la usemos, porque al no estar 100% seguros de que de la limpieza, de la vasija, es un riesgo, la verdad. Pero una vez hicimos un experimento de poner el vino, cuando hicimos el primer experimento, hicimos una barrica de ese vino natural, sin chispitas, otra barrica con dulcita, una barrica obviamente usada, y al principio la pintura estaba mucho más rica, pero después se empezó a ensuciar en la nariz. Entonces, la verdad que yo no tenía la idea de dejar en gatitas o todo en general. Pero sí, por ejemplo, los chicos de Chacán hacen uno y que les sale muy bien. Mira, pues yo te pregunté si parte de la filosofía de algunas que elaboran vinos naturales no tiene que ver con no poner madera para no contaminar lo que naturalmente viene de la fruta, digamos, ¿no? Mira, en realidad yo creo que cuando vos usas madera en un vino natural es porque te ves que los taninos que necesitas redondear. No tiene nada malo. Ahora, si vas a poner un vino natural en madera y lo vas a tapar con los aromas de avellana y café, y la verdad que es una... O sea, me parece que son cosas que no tienen mucho sentido. Es una picardía, digamos. Es una picardía. Pero bueno, por eso nosotros trabajamos como muy suavecitos para trabajar. Imagínate que es un vino que nosotros estamos cosechando primero de febrero y estamos embotellando en mayo, la primera tanda. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los primeros taninos para que no queden tan astringentes, para que queden vinos más terminados, más redondos. Entonces tenemos que ser muy elegantes en la extracción, si no después obviamente no tenemos tiempo de ensayarlo. Claro, realmente un arduo trabajo, porque este tema, por ejemplo, de controlar el pH, me imagino que en zona de Pedriel te facilita un poco, pero creo que uva, por ejemplo, los chacaches no podrías tener, ¿no? Porque naturalmente el pH se te eleva. En realidad el problema nosotros con la uva que hacemos nos pasa con la uva de Guantadarí y no nos pasa con la uva de Cepillo. El problema que tiene es que, por ejemplo, la uva de Guantadarí viene con un pH más bajo y una acidez total más alta que la de Pedriel o la de Maipú, pero después esa acidez total está formada por mucho más málico y nosotros hacemos la fermentación maloláctica, cosa de estabilizarlo más para que no se nos refermente en la botella. Y ahí es cuando se dispara el pH y se va para arriba. Entonces, por ahí eso sería uno de los desafíos cuando las uvas tienen mucho málico. Habría que ver de qué está formado esa acidez total. Y habíamos llegado con la vista una pregunta reciente del hecho de qué tipo de consumidores los eligen. Mira, yo creo que los eligen consumidores que están buscando cosas más expresivas, que están, un vino natural que por lo general que te gusta más la fruta, que estás buscando ya cosas nuevas. Yo siempre digo que mientras menos te quieres encontrar novedad en el vino, es que más sabes de vino. O sea, porque un vino puede tener novedad y puede ser muy bueno, pero es bueno cuando no te das cuenta que la tienes, sino que la madera acompaña y no tapa, y no es el protagonista. Y la verdad que a nosotros nos pasa que los mercados en los que entramos son mercados en los que también se fijan mucho en lo que la agricultura orgánica es muy importante, donde ya se consume mucho producto orgánico de todo tipo, o sea, es gente que se preocupa más porque se
ejemplo, nos va muy bien en Canadá. Claro. Me imagino los nórdicos. Los nórdicos, me imagino también. Los nórdicos no tanto, porque los nórdicos en general compran vino barato. Mira. Es un problema. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho competir. Mira. Claro, le ponen tanto impuesto encima que ahí... mucho vino, por ahí buscan vino orgánico, el Valle de Uca a $2, nosotros no digamos. Porque en general los hombres ponen mucho vino barato. Lo que quería preguntar es cuán importante es en un emprendimiento de este tipo la arquitectura que menciona, la estructura de la bodega, ¿no? Como decía, es muy importante la gravedad, ¿no? Como para ahorrarse ciertos pasos, ¿o no? Mira, en realidad, lo que nosotros siempre decimos es que nosotros al no usar bombas, llenar los tanques, porque llenamos por la gravedad, lo que hacemos es al final romper menos la valla al principio, cuando todavía no empieza la fermentación y que puedas tener oxidaciones tempranas, porque apenas lo llenas el tanque y no tiene carbónico la fermentación que después lo termina protegiendo. Y evitas quizás que el inicio de alguna levadura que no querés que arranque. Hoy en día en realidad nosotros nos sirve que también la bodega sea con gravedad y que esté semi-enterrada porque nos ayuda a ahorrar energía, ya es otro concepto, no va para la fermentación tanto, sino es un tema de ahorro de energía que al ser más fresca la bodega tenemos que refrigerar menos. Porque al final eso es la agricultura biodinámica y el pensamiento de esta filosofía, como te decía, pensar en toda la vez, y bueno, entierro la bodega para gastar menos energía o la oriento de esta forma para que me entre luz natural, no sé. Al final es eso. Bueno, mira, yo le imagino otra pregunta más, porque creo que porque hay ciertos, en algunas zonas, viste que hay algunas zonas vitivinícolas que tienen algún tipo, no te voy a explicar, una cuestión cultural, a ver si yo creo que me siga, pero es fácil esta pregunta cuando no es que elaborarla, ¿no? Digo, viste, no sé, en algunas zonas para ir el Chateau Supap, por ejemplo, que tiene ciertas notas de break que quizás, digamos, que en una hora fuera, no las notemos, las notemos nosotros quizás, y quizás ellos no, porque están acostumbrados a este tipo de notas como acostumbradas, ¿no? Y así con otros lugares, por ejemplo, ¿no? Con el marco de Jerez también tenemos algunas notas, digo. Hay algunos, viste que hay en Europa, pero hay algunos estilos de naturales que tienen notas un poco oxidativas, que también es como un estilo como para proteger un poco más al vino durante, digamos, como dejarlo expuesto un poco a los vinos al principio para después protegerlo, ¿no? Una cosa así. ¿Vos crees que eso también afecta a algunos consumidores en el sentido de percibir cosas que parecen un delito? No sé si es tanto en la calle, creo que es más de afuera, sobre todo en Francia, Galicia y Cataluña. Mira, yo la verdad, yo siempre digo que la Bret es el primer homogenizador de vinos en el mundo. Porque todos los vinos que tienen Bret, la Bret huele lo mismo en Francia, en España, en Alemania y en Argentina. O sea que para mí, cuando te dicen es un vino natural, por eso tiene Bret, es no. Porque al final para que el chiste natural si es lo mismo que tiene. Claro. Los naturales que hablen del lugar. Sí. En eso no estoy de acuerdo. Y para mí, si ya tenés una nota oxidativa es porque estuvo mal el proceso. El vino natural no tiene que tener una nota oxidativa, es porque embotellaste con los que se llaman, nosotros somos, aparte de embotellado, y cada vez que movés el vino natural es súper importante. Nosotros controlamos muchísimo el oxígeno en la botella, lo estamos fraccionando. Y barremos oxígeno con nitrógeno. La verdad que para mí todos esos son defectos que se permiten por vía natural y no está bien permitirlos para mí. Porque después la persona, una persona que agarra por primera un vino natural y se encuentra un vino oxidado, te dice, no me gusta porque está la fruta oxidada. O no me gusta porque está y al final, o está refermentado, ¿entendés? Para mí eso es ir en contra del movimiento. ¿Cuál es importante? ¿Qué es lo que hay que resaltar cuando vas a comunicar un vino de estas características? ¿Dónde crees que es lo que hay que resaltar como, no sé qué para venderlo, ¿no? Pero quiero decir para decir a la gente, mira, tenés que probar esto por esto. Mira, yo como siempre digo, el vino primero tiene que estar rico, entonces las personas tienen que entender que si agarran una botella de vino natural, si el vino natural no estaba rico, tenía breve, estaba desligado, estaba fermentado, no es culpa de porque sea natural, es culpa porque el natural lo hizo mal, y no tuvo cuidado.
para mí lo importante de los vinos naturales es la fase de facu. Para mí son vinos que hablan del lugar, que expresan lo que pasó este año, que expresan el potencial de esa variedad en ese lugar y además de cómo esa persona que lo hizo lo interpretó. Porque al final esos vinos, si nosotros nos pasamos de la expresión, nosotros no agregamos, no hacemos nuestra oxigenación para arreglarlo, no agregamos lo que es uno para hacerlo boca más redonda, ¿no? No correspondido. La única forma que tenemos de corregirlo es a través del corte con otro vino, que es natural, con otro tanque que hicimos. Claro. Pero no estamos, o sea, yo podía escuchar decir, bueno, no, le ponemos un poquito de uva arábica en vena y ya se arregló, y te lo endulzó y te lo redondeó. Bueno, nosotros no hacemos eso. Entonces, eso es lo lindo y ese es el desafío de los vinos naturales. Bueno, difícil. Muy difícil, por eso me parecía interesantísimo tenerte en el programa, porque es un tema que a mí me parece súper interesante, que quizás en Argentina o en Sudamérica, en realidad, todo el norte tenemos tan... son muy pocos los proyectos que hacen vinos naturales, que quizás, como te digo, más Francia, quizás Cataluña, Galicia, ¿no? Son las zonas donde más se hace o está más en movimiento, ¿no? Y un poco también es un poco... Yo siempre digo que los vinos naturales son una contracultura, ¿no? Que es mucho más profundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron muchos químicos en la viticultura y toda la historia, entonces el vino natural también tiene que ver con una contracultura y una vuelta a cómo se hacía antes. Pero bueno. Nosotros decimos que hay que desaprender, hay que volver a aprender. Claro, eso. Excelente, Maricruz. Nos dice la clase de ecología de pasión. Es un tema primero que veo que amo tu vuelta. Te lo digo, estamos en la noche de Colombia. No, maravilloso. Muchísimas gracias por los éxitos. Gracias. Igualmente. Chao. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.